Frecuencia del mensaje para Juan Carlos Martínez, que es Juan Carlos Harrigan, que se ha cambiado el apellido. Hoy, primer mes de enero 4 del 2025. Escuchen o dejen de escuchar. El 11 del 2002 fue mi experiencia al Salón de la Fama en el mundo espiritual, que en el mundo literal está en California. Que es el Salón de la Fama donde van los grandes estrellas. Que es que allí el Salón de la Fama de los grandes estrellas, los grandes famosos que han llegado, fui llevada en el espíritu, en el mundo espiritual, que es el Salón de la Fama de los grandes estrellas en la tierra. En 2011, estando yo en la ciudad de la Altagracia, que es la ciudad de Higüey, me encontraba en el hospital La Altagracia. La profetisa, que es la esclava del Señor, estaba haciendo el trabajo del Señor en el hospital. Día tras día viajaba para ese hospital. Día tras día viajaba para ese hospital, haciendo misiones del Señor. Allí iba a bañar a los enfermos. Allí iba a bañar a los enfermos día tras día. Día tras día. Tenía que estar allí en esa sala donde estaban esos enfermos con VIH, con hepatitis A, con diferentes enfermedades incurables, donde que en ese lugar lo tenían encerrado allí, y allí hacían todas sus necesidades. Todos los días la sierva del Señor subía a la 1 de la tarde a bañar a esos enfermos y se ponía esa bata que ya lo tenían allí y sus guantes para bañar a esos enfermos moribundos. Pero allí adentro, mientras que ella lo bañaba, personas que ya su familia lo habían rechazado, ancianos que lo sacaban del asilo y lo llevaban para ese lugar. Y completamente su familia ya no iban a verlo. Y allí en ese lugar, mientras que la sierva del Señor, Débora, mientras que Débora, la esclava del Señor,
Mientras que Débora, la esclava del Señor, bañaba a esos enfermos que nadie se quería acercar a ellos. Aún hasta los mismos cristianos que iban a hacer el trabajo en el hospital, que iban a predicar, pero solo le daban la palabra de lejos, pero no se acercaban. No se acercaban por el mal olor que salía de allí adentro, porque estaban completamente muchos estaban podridos, les salían gusanos por los pies. Y allí en ese lugar el Señor siempre enviaba a su sierva a orarle y a bañarlo y a cambiarle la sábana y todo. Y el Señor se manifestaba en maravilla y en prodigio y en milagro. Lo sanaba y lo levantaba del lecho. Y hoy en día muchos de ellos son grandes predicadores del Señor, pastores. La gloria, todo le pertenece a nuestro Padre Celestial. Cuando el Señor, el día de la experiencia llevada en el mundo espiritual al Salón de la Fama, que queda en California, es impresionante cómo el mundo espiritual, cómo es tan real y tan poderoso, y cómo que lo mismo artista que tiene nombre de cristiano han negociado su alma para llegar al premio Casandra y llegar al Salón de la Fama para ser conocido y tener influencia grande en la tierra. Aleluya. Recuerdo que 2011, el mes de febrero, 7 de febrero, cuando salí del hospital, estaba muy cansada, muy agotada. Siempre yo pasaba siempre al frente de una casa de una sierva que tenía en su patio una mata muy grande de almendra. Siempre cuando la sierva del Señor, Débora, pasaba siempre frente a esa casa, se quedaba mirando esa mata de almendra. Y me llamaba tanto la atención. Y decía, pero ¿por qué esa mata de almendra me llama tanto la atención? Escuchen o dejen de escuchar. Eso me llamaba la atención en una manera muy profunda. No sabía que había algo que el Señor iba a hacer debajo de esa mata de almendra. El 7 de febrero me encontraba en el hospital Altagracia. Ya había terminado de hacer mi labor para el Señor, mi trabajo. Ya había bañado a los enfermos. Había predicado la palabra del Señor, lo había entregado. Ya había ministrado a las embarazadas. Ya le había ministrado a las embarazadas, las que estaban ya en preparto y en sala de parto. Y ya le había dado comida a todo lo que tenía que darle comida. Y a los niños ya
había ministrado a los niños, porque siempre iba sala por sala a ministrarle a los bebés recién nacidos, a orarle y ponérselo en la mano del Señor. Me sentía mi cuerpo muy agotado, estaba muy cansada, ya había terminado. Siempre salía a las 7 de la noche, hasta que yo no terminaba el trabajo todo, hasta que yo no daba el último mensaje y entregaba el último tratado, no salía del lugar. Recuerdo que tres médicos se habían acercado a mí y me dijeron, te vamos a hacer una habitación aquí para que ya te quede completamente con nosotros, porque ya fui completamente conocida de todo el hospital y fui conocida por los médicos. Y saliendo yo de allá del hospital, le dije, Señor, he aquí, he terminado el trabajo. Sentía que mi cuerpo se me estaba ya, mi cuerpo estaba completamente muy cansada. Yo no podía caminar, no podía levantar los pies. Tenía los pies hinchados. Los pies hinchados desde la 1 de la tarde hasta eran ya las 5 de la tarde. Era las 5 de la tarde. Cuando el Señor, era las 5 de la tarde, cuando el Señor de los ejércitos, cuando el Padre me habló y me dijo, quiero que ya cierre aquí y te vaya. Porque yo necesito que tú vaya y descanse. Ya tú has trabajado grandemente, has hecho un trabajo muy grande en el día de hoy. Me dice el Señor, hija, ya sal del lugar, vete a descansar. Pero yo no podía caminar. Sentía los pies que me pesaban. Mis pies estaban hinchados. De tanto que yo había caminado en el hospital, haciendo todo el labor, todo lo que había que hacer para el Señor. Ya me sentía sin fuerza. La liberación tan grande que el Señor hacía en ese lugar, la liberación de las almas, era impresionante. La gloria todo es del Señor. Cuando me dice el Espíritu Santo, me habla con esa voz muy dulce y muy tierna, porque el Espíritu Santo es dulce y es tierno. El Espíritu Santo es muy cariñoso, es grandemente amoroso. Y me acaricia mi cabeza y comienza a acariciarme y comienza a decirme, yo voy a restaurar tu fuerza. Ya tiene que irte. Yo me senté en una de las butacas de la sala en el hospital, porque me sentía como que era que yo iba a irme, pero era la experiencia que ya yo iba a tener, la gran experiencia, impresionante. Cuando el Espíritu Santo vino, comenzó a darme nueva fuerza. Las hinchaciones desaparecieron de mis pies, de mi pierna, todo. Yo tenía los pies hinchados
desde la planta de mi pie, todo estaba hinchado. Y las hinchaciones desaparecieron. Los dolores de mi cuerpo, todos desaparecieron de un abrir y cerrar de ojo. Y veía al Espíritu Santo, que es una persona, es el ser más dulce y más hermoso que existe. El Espíritu Santo habla con una voz suave y dulce, sin que te confunda. Y cuando el Espíritu Santo ya restaura mi fuerza fue restaurado, fue completamente, estaba nueva completamente, me renovó y me levantó. Ya completamente yo no podía correr y comencé a correr. Comencé a correr y a brincar dentro de la sala. Y me habla el Espíritu Santo, ya te puede ir. Salí del hospital. Cuando estoy caminando por la acera del hospital, escuchen, y estoy caminando y voy rumbo ante la hermana que tiene la mata de almendra en el patio de su casa. Nunca había revelado esto, pero el Señor por mucho tiempo para acá ha estado hablando con su amiga. Necesito que hay mucho mensaje que tú tienes reservado que todavía tú no lo has revelado. Experiencia muy grande que te he dado y todavía tú no lo has revelado. Necesito que me hable esto, que revele esto. Porque para este tiempo, aleluya, cuando ya estoy caminando y doblo una esquina y llego hacia el portón de la casa de la sierva, una hermana, gloria al Señor, que yo dialogaba la palabra con ella, pero la puerta estaba cerrada. Eran las 5 de la tarde. Todavía el sol estaba afuera. Quiero que puedan, lo que van a escuchar este mensaje, que el Espíritu Santo abran bien sus oídos y pasa el insopo espiritual en sus oídos, y que sus oídos puedan ser limpiados, destapados, para que puedan escuchar esto que estoy revelando en esta tarde. Mes de enero, primer mes del año 4 de enero 2025. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le habla. Cuando abro la puerta, que era una puerta pequeña, nadie estaba en casa, todo estaba cerrado. Debajo de la mata de almendra había un pequeño silloncito que estaba recostado de la pared. Ahí llegué y me senté en ese sillón. Y cuando me recuesto de la pared, debajo de la mata de almendra, me habla el Señor de los ejércitos celestiales. La voz del Señor salía del firmamento y se detenía en el espacio, y la voz bajaba
Era una voz muy audible. Y me habla el Señor y me dice, va a tener una experiencia muy grande, muy impresionante, que te va a impresionar, que te va a impresionar por lo que vas a ver con tus propios ojos y lo que vas, porque lo vas a palpar, lo va a ver. Y la voz del Señor Jehová, Yahweh, Elohim, retumbaba. La voz se paseaba en el lugar. La voz bajaba. Y el Señor me dijo, ahí te dará cuenta, porque lo verá con tus propios ojos, quién son y quién no son. Que no todo lo que están que son, ni todo lo que son que están. Aleluya. El Señor me dijo, conocerá a Satanás por primera vez. Lo conocerá y verá cómo él se disfrace como el ángel de luz. Amada, amado, amada iglesia, pueblo verdadero que el Señor viene a buscar. Y una iglesia verdadera que Él viene a buscar. Y cuando el Señor terminó de hablar conmigo, me dijo, conocerá el verdadero. Conocerá el verdadero, el ángel de luz. Y no te confundirá. Aleluya. Inmediatamente cuando el Señor terminó de hablar con su profetisa, quedé completamente recostada de la pared y quedé dormida. Ya se estaba oscureciendo. Mi espíritu salió de mi cuerpo. Cuando mi espíritu sale de mi cuerpo, veo mi cuerpo debajo de la mata de almendra, sentada en el asiento. Cuando mi espíritu sale, abandona el cuerpo. Mi cuerpo queda sin vida, mi cuerpo queda sin espíritu, Yo podía ver mi cuerpo debajo de la mata, rumbo recostada de la pared. Amada iglesia, la iglesia verdadera del Señor, Jesucristo, que fue comprada a precio de sangre del Cordero.
Cuando ya estoy fuera del cuerpo, el cuerpo queda abandonado completamente. Me llevan en el espíritu a un lugar. En esa experiencia, yo no estaba con el Señor. Yo no estaba con los ángeles del Señor de los ejércitos. Me encuentro en un lugar. El lugar donde yo estaba era un lugar muy alto. Fui llevada a un lugar muy alto. Era como un edificio. Era un lugar muy alto que el lugar respejaba de lo que brillaba. El lugar radiaba de lo que brillaba, de lo que respejaba. Era un lugar muy brillante. Pero yo estoy viendo mi cuerpo debajo de la mata de almendra. ¡Shama! Y el lugar completamente era un lugar muy hermoso, muy brillante. Era un lugar que respejaba. Y estoy allí. Estoy viendo cosas que jamás mis ojos habían visto. Allí en ese lugar, escuchaba una voz que me hablaba, pero no veía a nadie. Diría usted, pero ¿cuál era la voz? ¿No conoces tú la voz del Señor, Débora? No era la voz del Señor. No era la voz del Señor. No era el Señor de los ejércitos. No era el Espíritu Santo. No era el Mesías, el Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa voz caminaba. Era una voz ronca. Era una voz ronca. En cual que cambiaba su tono. Ponía la voz fina como voz de mujer. Ponía la voz como voz de niño. Y ponía su voz como joven. Cambiaba su tono de voz todas las veces que él quería. Y me estaba dando un poco de miedo. Sentía ya un poco de temor. ¿Por qué? Porque mi Padre, el Espíritu Santo, los ángeles del Padre no estaban acompañándome en el lugar. Y dentro de mí yo decía, Padre, siento miedo, siento temor. Pero dentro de mi ser había una voz muy dulce y muy tierna que me decía, no temas, porque nada te va a suceder. No temas, porque son más los que están contigo que los que están con ellos. No temas. Esa voz me hablaba dentro. No temas, no temas. Y yo, en el lugar donde estaba, yo me movía
buscando la voz que me estaba hablando, era una voz que esa voz se cambiaba el tono de voz por muchas voces, como para que tú pudieras, como para que te confundiera. Y el Señor de los ejércitos, el Espíritu Santo muy adentro me decía, no tema, no tema, no tema. Porque es necesario que tú veas todo eso que tú vas a ver. Aleluya. Y cuando salgo del lugar, me están dirigiendo a un pasillo. Estoy en el mundo espiritual, en el salón de la fama, que en el mundo literal está en California, que es el trono de Satanás.